La casa de los huesos. Relato Ciela Gracchi. Dicen que en el bosque de Santa Rosa de Chillogallo, donde la neblina baja como un sudario cada madrugada, existe una vieja construcción que todos prefieren olvidar. Los más ancianos la conocen como la Casa de los Huesos, y aunque muchos aseguran que ya no queda nada más que ruinas, los que se atreven a caminar por el sendero después del anochecer saben que eso es solo una mentira piadosa. La casa aún respira. Luciana, una joven fotógrafa obsesionada con lugares abandonados, viajó hasta Chillogallo después de escuchar una historia que se repetía en voz baja entre los pobladores. El que entra en esa casa nunca vuelve igual. Esa frase fue suficiente para impulsarla a adentrarse en el bosque al caer la tarde. El silencio era espeso, quebrado solo por el crujido de las hojas secas bajo sus botas. El aire olía a humedad, pero también a algo más difícil de describir, un olor ácido, como huesos recién rotos. Tras caminar casi una hora, la vio. Una estructura de madera y piedra ennegrecida por el tiempo, cubierta de raíces que parecían garras aferrándose a la fachada. Las ventanas eran huecos vacíos, como ojos sin brillo. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y aún así, avanzó. Apenas cruzó el umbral, la puerta se cerró detrás de ella con un golpe seco. La cámara de Luciana parpadeó, se apagó y volvió a encenderse sola. El flash se disparó sin que ella tocara nada. En ese destello instantáneo vio lo imposible. Decenas de huesos colgando del techo, dispuestos como móviles macabros, tintineando con una brisa que no existía. Y entre ellos, una silueta. Alta. Encogida. Moviéndose sin moverse del todo. Cuando el flash se extinguió, la figura desapareció, pero Luciana no estaba sola. Algo respiraba cerca de ella, lento, húmedo, como si tuviera los pulmones llenos de tierra. Mientras avanzaba con el corazón latiéndole en los oídos, encontró una mesa carcomida donde descansaba un libro viejo, casi reducido a polvo. Al tocarlo, la casa pareció gemir, pero las páginas se abrieron por sí solas. Allí descubrió la verdad. Décadas atrás, el bosque había sido refugio de un curandero que practicaba rituales prohibidos. Sus métodos eran tan oscuros que incluso los brujos de la zona lo temían. Robaba huesos de los difuntos y los usaba para llamar lo que camina entre las raíces, una entidad que prometía poder a cambio de algo simple. Cuerpos. Muchos cuerpos. Cuando la gente del pueblo descubrió lo que hacía, intentaron quemar la casa, pero no lo lograron. La criatura ya se había unido a la estructura, alimentándose de ella, respirándola. El curandero desapareció, aunque algunos dicen que su alma quedó atrapada allí, condenada a vigilar la morada que él mismo ofreció. Y desde entonces, los huesos siguen apareciendo. Huesos frescos. Huesos de los que nunca regresaron. Un ruido seco resonó en la cocina. Luciana levantó la cámara y apuntó. El flash iluminó el pasillo. Lo que vio esta vez no fue una silueta. Fue un rostro pegado a la pared. Ojos hundidos. Mandíbula desencajada. Como si alguien hubiera sido absorbido por la casa y ahora formara parte de ella. Los dedos salían de la madera, retorcidos, como si intentaran liberarse. De entre las tablas brotaba una especie de pellejo grisáceo, vivo, palpitante. Y entonces escuchó un susurro, tan cerca que sintió el aire rozarle la oreja. Otro hueso. La casa tenía hambre. Luciana corrió hacia la puerta principal, pero el marco había desaparecido. Era solo una pared más, cubierta de grietas semejantes a costillas. Las luces del flash seguían encendiéndose solas, revelando pedazos de cuerpos incrustados entre las vigas. Uno de ellos abrió la boca. Y gritó. Un grito desgarrador, profundo, que no podía provenir de algo humano. Toda la estructura tembló, como si algo gigantesco se moviera bajo el piso. Luciana tropezó y cayó al suelo. Sus dedos tocaron algo frío, un cráneo. Al levantarlo, la mandíbula se movió sola y pronunció una palabra ronca. «Corre». Vi el precio. Encontró una ventana, pero detrás solo había oscuridad líquida, imposible de atravesar. La casa la estaba cerrando, envolviendo, seleccionando hueso por hueso lo que tomaría de ella. Entonces vio nuevamente la figura del principio. Un cuerpo largo, demasiado largo, hecho de huesos unidos por fibras negras que parecían raíces.
No caminaba, flotaba, retorciéndose en el aire como una marioneta colgada. La criatura se acercó a Luciana. Sus ojos eran dos fosas vacías, pero en ellas había un brillo que parecía reconocerla, como si hubiera estado esperándola. «Tú trajiste luz», sonó una voz desde todas partes. «La casa quiere tu luz». Luciana levantó la cámara por instinto. Presionó el disparador. El flash explotó con una intensidad casi cegadora. La criatura gritó, retrocediendo, y por un instante, la casa volvió a mostrar la salida. Luciana no lo pensó. Corrió con todas sus fuerzas y atravesó la puerta antes de que pudiera cerrarse otra vez. 7. Lo que queda atrás. Cuando llegó al pueblo, exhausta y cubierta de tierra, intentó explicar lo ocurrido. Pero nadie le creyó. No porque no quisieran, sino porque quienes sí sabían la verdad tenían demasiado miedo para hablar. A la mañana siguiente, volvió al bosque acompañada de los policías. La casa ya no estaba. Solo quedaba un claro vacío, como si nunca hubiera existido. Pero Luciana conservó una prueba. En su cámara, una última fotografía. En ella se veía una pared llena de huesos. Y entre ellos, su propia silueta, atrapada dentro, como si la casa hubiera tomado una parte de ella antes de dejarla ir. Desde ese día, Luciana escucha algo cada noche cuando intenta dormir. Un susurro áspero, arrastrado, que viene desde la oscuridad de su cuarto. Trae más huesos. Luciana regresó a su casa en Quito convencida de que, al alejarse del bosque de Santa Rosa de Chillogallo, todo terminaría. Que aquello que habitaba la casa de los huesos no podría cruzar caminos, montañas ni ciudades para encontrarla. Se equivocó. Las primeras noches después de su regreso fueron silenciosas, demasiado silenciosas. La joven fotógrafa no podía dormir. Sentía una presión constante en los huesos, como si algo tirara de ellos desde dentro. A veces despertaba sobresaltada, segura de haber escuchado un golpeteo tenue detrás de las paredes. Un tic, 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 como si unos dedos secos rasparan la estructura de su casa. Intentó ignorarlo. Intentó dormir. Pero cada madrugada, siempre a las 3:13, la misma hora exacta, su cámara encendía sola y tomaba una fotografía al azar de la habitación. Al principio eran imágenes oscuras y borrosas. Luego empezaron a mostrar algo más. En una de ellas, vio una silueta detrás de la puerta. En otra, un rostro desfigurado asomado en la ventana. En la tercera, un ojo pegado a la pared, observándola. Luciana borraba las fotos, pero siempre volvían. 3 noches después, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un sonido húmedo, como si algo se estuviera deslizando detrás de la pared de su dormitorio. Se levantó, tomó su linterna y se acercó. El sonido se detuvo. Pero al pegar la oreja contra la pared, sintió algo cálido del otro lado. Algo que respiraba. Retrocedió temblando. La pintura comenzó a agrietarse frente a ella. Las grietas se expandían como venas negras. Un pequeño fragmento cayó al suelo. Entonces lo vio. Detrás de la pared había carne. Carne viva. Palpitante. No puede ser, susurró Luciana. Pero sí podía. La entidad había seguido su rastro hasta allí. Y ahora estaba anidando dentro de su casa. Esa misma noche, mientras intentaba huir hacia la sala, notó que la temperatura había descendido repentinamente. El vaho salía de su boca. El aire se volvió denso, espeso, casi no respirable. Las luces comenzaron a parpadear. Uno de los bombillos estalló, dejando la habitación en penumbras. El siguiente estalló también. Y después el otro. En completa oscuridad, escuchó pasos. Pero no eran pasos humanos. Eran múltiples huesos chocando entre sí, como si un esqueleto caminara torpemente por el pasillo. Y cada paso era acompañado por un susurro gutural, distante, pero con intención. «Huesos. Tus huesos». La sombra emergió del fondo del corredor cuando la luna se reflejó por un instante en la ventana. Luciana vio algo que jamás debería haber existido. Un cuerpo formado por huesos largos, torsionados, unidos por fibras negras que parecían raíces secas. De su cráneo colgaban fragmentos de piel vieja, pegados como decretos de muerte.
Sus dedos eran tan afilados que raspaban el piso de cerámica dejando líneas profundas. Y sus ojos. 2 vacíos absolutos que parecían absorber la luz. Se quedó petrificada. La criatura no caminaba. Flotaba, deslizándose hacia ella como si las sombras la empujaran. Luciana corrió hacia su estudio, donde guardaba su cámara profesional. No sabía por qué la necesitaba, solo sentía que la luz había sido su única defensa en la casa del bosque. Cerró la puerta de un portazo. Pero del otro lado escuchó cómo la criatura raspaba la madera, probando su resistencia. Luciana revisó la cámara con manos temblorosas. La batería estaba completa, aunque ella estaba segura de haberla dejado descargada. Al encenderla, la pantalla mostró una imagen que no había tomado. Ella misma, dormida en su cama, con la criatura de huesos parada justo a su lado. No, 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 susurró, sintiendo que se desmoronaba. La criatura golpeó la puerta con fuerza sobrenatural. Una grieta profunda cruzó la superficie. La voz volvió a escucharse, esta vez clara, casi dulce. Trae más huesos. Luciana sabía que la puerta no resistiría mucho más. Buscó algo para defenderse, pero no había nada útil. El golpe siguiente arrancó un pedazo de madera. A través del agujero vio un ojo. Un ojo vacío, sin vida, pero con hambre. Sintió un tirón en la columna vertebral. Un dolor punzante. Como si algo invisible intentara extraerle los huesos desde adentro. Cayó al suelo, gritando. La criatura comenzó a entrar. Su cráneo asomó primero, ladeado, como si tratara de comprenderla. Los huesos de su torso se expandían y contraían como respirando. Un líquido oscuro goteaba de sus articulaciones. Ella levantó la cámara y apretó el disparador. El flash explotó. La criatura se torció, lanzó un chillido que estremeció las ventanas. Las paredes vibraron como si el edificio entero se quejara. El peso invisible que tiraba de sus huesos desapareció. La entidad retrocedió, pero no desapareció. La luz no la expulsaba por completo, solo la irritaba. Era como si se alimentara de la oscuridad, pero odiara ser vista. Luciana escapó al patio trasero. La noche estaba inmóvil. Ni el viento se movía. Ni un perro ladraba. El mundo parecía suspendido. Se recostó contra una pared intentando recuperar el aire cuando escuchó un crujido. Miró hacia arriba. Sobre el techo de la casa, completamente inmóvil bajo la luz lunar, estaba la criatura. No había corrido. No había caminado. Simplemente había aparecido allí. La miraba. Y entonces Luciana entendió la verdad que no había querido aceptar. La entidad no pertenecía a la casa. La casa pertenecía a la entidad. Y ahora su hogar era ella. No había escapatoria geográfica. No existía distancia suficiente. Ella era su nueva morada. Luciana retrocedió, pero la criatura descendió lentamente del techo, doblando sus huesos al revés como si no tuviera límites anatómicos. Tocó el piso sin hacer ruido. Se aproximó a ella. Luciana sintió que el aire a su alrededor se congelaba. El aliento se le escapaba. El dolor regresó a su columna, subiendo como serpientes heladas. La entidad extendió una mano ósea y la colocó sobre su pecho. Luciana gritó. Una corriente oscura la atravesó, como si algo se filtrara dentro. Su visión se nubló. Su piel se marchitó por un segundo y luego volvió a la normalidad. Cuando la criatura se retiró, ella cayó de rodillas, jadeando, temblando. La entidad se desvaneció en la oscuridad. Pero Luciana supo que no se había ido. Algo dentro de ella había cambiado. Un frío en sus huesos. Un peso en su espalda. Una voz en su mente. Ahora somos uno. El nuevo ciclo. Al día siguiente, los vecinos escucharon ruidos extraños provenientes de la casa de Luciana. Golpes en las paredes. Risas ahogadas. Fotografías que caían solas. Cuando intentaron entrar, ella abrió la puerta. Pero ya no era la misma. Su rostro estaba pálido. Sus ojos, apagados. En la oscuridad de su sala, colgando del techo, se veían pequeños objetos que parecían huesos.
Huesos nuevos. Luciana sonrió apenas. Una sonrisa rota. Y desde una esquina oscura, aunque nadie más pudiera verlo, 2 ojos vacíos flotaban detrás de ella, protegiéndola y guiándola. Porque la entidad ya no necesitaba perseguirla. Ahora habitaba dentro de ella. Y solo susurraba 3 palabras, noche tras noche. Trae más huesos. Luciana ya no recordaba la última vez que había dormido una noche completa. Su memoria era un rompecabezas de horas desaparecidas, lapsos en blanco y ruidos que solo ella escuchaba. Pero lo peor no era lo que ocurría afuera, sino lo que empezaba a ocurrir dentro de ella. Porque la entidad no solo la había seguido, la había marcado. Y ahora la usaba. Todo comenzó con pequeños detalles. Su sombra ya no coincidía con sus movimientos. A veces, cuando levantaba la mano, la sombra tardaba un segundo en imitarla. Otras veces, se quedaba quieta, como observándola. Luego vinieron los dolores en la columna. Una presión interna, como si algo se desplazara entre sus vértebras. En el espejo notó que su espalda estaba ligeramente arqueada, como si un peso invisible la doblara. Pero lo más aterrador eran los crujidos. Crujidos bajo su piel. Crujidos dentro de sus huesos. Como si algo más estuviera creciendo allí. Déjame, susurró una noche, llorando. La respuesta llegó de inmediato. No estás sola. Nunca más. La voz surgió dentro de su cabeza, y también desde la pared de su habitación, desde debajo de la cama, desde el reflejo del espejo. Era la misma voz que había escuchado en la casa de los huesos. La voz del curandero atrapado. La voz de la entidad. Y ahora vivía en ella. Los vecinos comenzaron a hablar. Primero, desapareció un niño del barrio. Después, una mujer que paseaba a su perro. Luego, un adolescente. Luciana no recordaba nada de esas noches. Solo despertaba en lugares distintos. Debajo de un puente. En un lote baldío. En medio del bosque, con tierra entre las uñas y la ropa desgarrada. Cada vez que despertaba, había marcas en su cuerpo. Arañazos, golpes, huellas, manchas oscuras que no eran sangre humana. Una madrugada encontró algo peor. Su cámara encendida, grabando. En la pantalla, un vídeo de ella misma caminando por una calle solitaria. No era normal. No era humana. Su postura era imposible. La espalda totalmente arqueada, los brazos colgando, los dedos arrastrándose por el suelo. Su cuello giraba más de lo que debería. La criatura usaba su cuerpo como un traje. Luciana vomitó al verlo. En el vídeo, la figura, ella misma, se detuvo frente a una casa cualquiera, tocó la puerta, y cuando alguien abrió, la pantalla se volvió negra. Una noche despertó en un lugar que no reconoció de inmediato. El aire era denso, húmedo. Había un olor tan fuerte a metal que le quemó la garganta. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio dónde estaba. Un sótano. Paredes cubiertas de raíces negras. Y en el centro, un altar hecho de huesos humanos, dispuestos con una precisión antinatural. Sobre el altar había objetos que no recordaba haber tomado. Una mano pequeña. Una mandíbula humana. Un fémur limpio, reciente. Un par de costillas atadas con cuerdas negras. Luciana cayó al suelo, aterrada. ¿Qué hice? Gimió. La respuesta no tardó. La entidad apareció detrás de ella, o más bien su reflejo en una tubería oxidada. No era un reflejo normal. Su imagen en el metal tenía una sonrisa que su cara real no tenía. Y ojos que no eran suyos. Preparas el cuerpo. El mío. Luciana sintió un vacío en el estómago. Un agujero negro que la absorbía. ¿Quién eres? Preguntó con voz temblorosa. La sombra en el metal se retorció. Soy el que habita entre raíces. El que camina sin carne. El que consume los huesos. Y renacerá en ti. Luciana lo entendió. La entidad no quería usarla solo para llegar a otros. Quería nacer a través de ella. Convertir su cuerpo en un recipiente. Y el altar era parte del ritual. Cada hueso desaparecido. Cada persona perdida.
cada fragmento recolectado. Estaba destinado a él. Esa noche, el dolor regresó, más fuerte que nunca. Luciana gritó mientras su columna se arqueaba. Sintió como algo se movía dentro de su piel, avanzando, tomando forma. Podía sentir dedos óseos recorriendo su espina dorsal desde adentro. Su respiración se entrecortó. Sus costillas crujieron. Su mandíbula se desencajó por un instante. El ritual había empezado. La entidad estaba abriendo espacio. «Detente. Por favor», suplicó. Pero la voz dentro de su mente ya no era un susurro. Era un rugido. «Ya es hora». Toda la habitación vibró. El altar comenzó a brillar con un tono grisáceo, enfermizo. Las raíces negras se movían por el suelo como serpientes vivas. Luciana cayó boca abajo. Su espalda sobresalía en ángulos imposibles. La piel se tensó, se abrió apenas. Y algo asomó. Una vértebra. Extra. Nueva. Luciana gritó hasta desgarrarse la garganta. Cuando la entidad tomó control por completo, lo comprendió. La casa de los huesos no era un lugar. Era un organismo. Una criatura. Una colonia viva. Un templo de carne y raíces. Y Luciana. Luciana era su nuevo representante en el mundo humano. Un puente. Un contenedor. La entidad quería reconstruirse fuera del bosque. Expandirse. Propagar su cuerpo. Y ella sería el medio para sembrar nuevos altares. Uno en cada barrio. Uno en cada casa. Uno en cada ciudad. Cada persona tomada. Cada hueso arrancado. Cada ritual completado. Era un ladrillo más en el renacimiento del ser antiguo. Un susurro la envolvió mientras perdía la conciencia. Tú serás mi casa. Y este mundo será mío. El primer brote. Días después, los vecinos comenzaron a escuchar ruidos dentro de la casa de Luciana. Golpes. Arrastres. Llantos de alguien que no podía ser Luciana. Un olor nauseabundo se escapaba por las ventanas cerradas. Ya nadie había visto a Luciana salir. Ya nadie había visto a nadie entrar. Una noche, una vecina se acercó a mirar por una rendija. Solo vio oscuridad. Profunda. Viva. Y entonces, dos ojos vacíos se abrieron en medio de esa sombra. Seguidos por una sonrisa que no era humana. Detrás de ellos, algo se movió. Algo hecho de huesos y raíces. La voz que surgió la congeló. El altar está listo. Y la sombra avanzó hacia la puerta. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Desde la desaparición de Luciana, Chillogallo se había sumido en un silencio inquietante. Los vecinos evitaban pasar por su casa. Algunos aseguraban escuchar pasos dentro, otros juraban ver sombras moviéndose detrás de las cortinas cerradas. Pero las sospechas de miedo no fueron nada comparadas con lo que vino después. Porque la entidad que habitaba en Luciana no solo quería reconstruirse. Quería expandirse. Y para hacerlo, debía sembrar su bosque. La primera señal apareció un lunes, alrededor de las 3 de la madrugada. Justo debajo de la avenida principal, el pavimento comenzó a elevarse. La gente creyó que era un problema con las tuberías, o un hundimiento de tierra. Pero al amanecer, lo que salió del asfalto no era agua. Eran raíces. Raíces negras, gruesas, húmedas. Palpitantes como venas gigantes. Las raíces se extendían lentamente, buscando algo. No crecían hacia arriba, como las de un árbol normal, crecían hacia afuera, formando una red que avanzaba hacia las casas, los postes eléctricos,
las veredas. Un hombre curioso se acercó a tocar una de ellas. Un segundo después, gritó. Su piel se volvió gris y se pegó a la raíz, como si hubiera sido absorbido parcialmente. Cuando los vecinos lograron apartarlo, su mano ya no tenía huesos. La raíz se los había devorado, dejándole solo la carne vacía. Pero lo más aterrador fue lo que él dijo con voz quebrada. Escuché una voz, dentro de la raíz. La voz del bosque. La voz de la entidad. Esa misma noche, la figura de Luciana volvió a aparecer. No caminaba. No se movía como un ser humano. Las cámaras de seguridad la captaron. Deslizándose por la calle, con los pies apenas rozando el suelo, la espalda arqueada como si algo estuviera empujando desde adentro. En su piel se veían marcas negras que parecían raíces creciendo bajo su carne. Su cabeza giraba lentamente hacia cada ventana, como si escuchara algo que nadie más podía captar. Se detuvo frente a una tienda y presionó su mano contra la pared. La fachada empezó a agrietarse. De las grietas brotaron raíces oscuras, húmedas, cubiertas de pequeñas espinas óseas. Luciana entonces susurró: «El bosque nace». Y siguió caminando. En cuestión de días, Chillogallo empezó a transformarse. Los postes de luz se doblaban bajo el peso de enredaderas negras. Las paredes de algunas casas comenzaron a hincharse, como si algo estuviera creciendo detrás del cemento. De los techos colgaban filamentos semejantes a nervios. Un olor a tierra podrida flotaba en el aire. Algunas familias intentaron huir, pero descubrieron que las salidas estaban bloqueadas por un laberinto de raíces que se movían, respiraban y se cerraban como si fueran válvulas gigantes. Lo más espeluznante era que algunas raíces estaban blancas. Blancas como el hueso. Cuando un grupo de vecinos golpeó una de esas raíces para abrirse paso, escucharon un grito humano proveniente de adentro. Era como si el bosque estuviera usando personas vivas como conductos, extendiéndose a través de ellas, fusionándose con su carne. El bosque no estaba creciendo. Estaba devorando. Días después, la entidad finalmente mostró su forma completa. No era un espíritu, ni una sombra, ni un demonio de los antiguos relatos. Era un organismo. Un ser naciente. Mitad de carne, mitad de raíz. Usó el cuerpo de Luciana como catalizador, pero ya no se escondía dentro de ella. Ahora se expandía a través de ella. Una noche, los vecinos de la calle principal escucharon un crujido masivo, como el sonido de un árbol antiguo partiéndose en dos. Desde la casa de Luciana emergió una figura gigantesca. Un torso formado por raíces y huesos fusionados. Un cráneo enorme sin mandíbula, cubierto de pequeños agujeros donde se movían insectos. Un cuerpo sostenido por múltiples columnas de hueso que actuaban como patas. Y en su centro, el cuerpo de Luciana, suspendido, con las raíces hundidas en su piel, como si fuese el corazón del monstruo. Su boca se abrió. Pero ya no era su voz. Era la voz del curandero. La voz antigua. La voz del bosque. Este lugar nos pertenece. Y ustedes nos alimentan. La bestia avanzó hacia el parque central. Cada paso hacía temblar el suelo. Cada impacto generaba nuevas raíces que se abrían como grietas. Las lámparas explotaban a su paso. Los carros, abandonados, se torcían al entrar en contacto con las raíces, transformándose en estructuras carnosas y metálicas. Los árboles del parque comenzaron a mutar. Sus hojas se volvieron negras. El tronco se agrietó, y de dentro salió un humo gris y espeso. Las raíces tomaron los columpios, los juegos infantiles y las veredas, convirtiéndolos en parte del nuevo bosque. Había gritos en todas partes. Los vecinos corrían, resbalaban, eran atrapados por las raíces vivas. Los envolvían hasta la cabeza y los hundían bajo la tierra. Una mujer logró escapar y se metió en su casa, solo para ver que, en su sala, las paredes ya estaban cubiertas de musgo negro, y un ojo humano abierto en medio del musgo la miraba fijamente. El bosque había entrado en las casas, en las calles, en las escuelas, en los parques. La ciudad ya no era ciudad. Era un territorio orgánico, un santuario para la entidad. Cuando cayó la noche, la criatura se plantó en medio de la plaza.
Abrió sus brazos de raíces y huesos, y desde la tierra surgieron figuras humanoides. Cuerpos hechos de ramas y costillas. Cráneos sin ojos. Bocas que nunca cerraban. Seres nacidos del bosque y de los desaparecidos. Estas criaturas avanzaron por las calles, tocando puertas, rompiendo ventanas, arrastrando cuerpos para alimentar la expansión. El bosque tenía un propósito claro: convertir Quito en un territorio de raíces vivas. Y luego, seguir creciendo. Los noticieros que lograron transmitir antes del colapso mostraron imágenes satelitales. Chillogallo ya no era un barrio. Era una mancha negra que avanzaba lentamente hacia el norte. Una sombra viva. Un bosque donde no debía existir ningún bosque. Y en el centro del mapa, justo en el corazón de la oscuridad, una forma se movía. Luciana, o lo que quedaba de ella, rodeada de huesos y raíces. La entidad había comenzado. Y la ciudad era solo el primer paso. La noche cayó con un peso antinatural sobre Quito. No era la oscuridad común de un cielo sin luna, era una negrura densa, viva, casi líquida. Como si algo hubiera apagado la luz del mundo desde adentro. Luciana, ahora completamente invadida por la entidad, el habitante de los huesos, caminaba por las calles de Chillogallo como si siguiera un mapa invisible. Los vecinos la miraban desde las ventanas, sintiendo que algo horrible se movía con ella. No era solo su postura torcida, ni sus ojos sin brillo, era la sensación de que la muerte misma iba a su lado. El bosque maldito que había brotado dentro de la ciudad ya no se expandía lentamente, ahora crecía con violencia. Raíces enormes rompían el pavimento, troncos retorcidos emergían de los cimientos de las casas, ramas afiladas como garras se deslizaban por las ventanas. Y cada árbol tenía un susurro. Un solo nombre. Un solo llamado. Luciana, tráelos, tráelos a todos. El espíritu dentro de ella obedecía sin resistencia. A través de su boca brotaban palabras que no eran humanas, un conjuro antiguo que despertaba cosas enterradas más allá del tiempo. Las primeras desapariciones comenzaron cerca de la avenida Mariscal Sucre. Personas que caminaban tranquilas se veían envueltas por sombras arbóreas y simplemente dejaban de existir. Los que presenciaban el hecho gritaban, pero sus voces se apagaban como si alguien les apretara la garganta. Y desde las raíces surgían cráneos. Mandíbulas humanas incrustadas en la corteza de los árboles. Ojos hundidos que se abrían dentro del tronco, llorando savia oscura. El bosque no solo crecía. El bosque se alimentaba. Luciana llegó al centro de la ciudad. Su cuerpo se movía con espasmos, como si cada hueso dentro de ella estuviera siendo moldeado por manos invisibles. Y entonces, ocurrió. Un crujido seco, como el partir de una rama gruesa. Luego otro. Y otro. Luciana comenzó a transformarse. Su columna se arqueó hasta parecer un tronco joven. De sus brazos brotaron pequeñas ramas. La piel se resquebrajó como corteza. El habitante de los huesos emergía usando su cuerpo como semilla. Una figura gigantesca comenzó a levantarse detrás de ella. No tenía forma humana ni plenamente vegetal. Era un ser compuesto de huesos fusionados con raíces, de calaveras unidas en espiral, de espinas dorsales que se movían como serpientes. Sus ojos eran vacíos, pero brillaban con inteligencia. Una inteligencia antigua, vengativa. Los ciudadanos que aún vagaban por las calles intentaron correr, pero el monstruo exhaló un susurro que heló la sangre. Ustedes mataron el bosque, ahora él los toma a ustedes. Y las raíces se lanzaron como látigos, atrapándolos por los tobillos y arrastrándolos bajo tierra, donde sus gritos se apagaban entre crujidos de huesos. Desde el cuerpo final de Luciana, convertido ya en un árbol retorcido y lleno de cráneos, salió un último y desgarrador lamento humano. Y luego un silencio absoluto. En segundos, un anillo completo de árboles surgió a su alrededor, formando un nuevo bosque. Un bosque que respiraba. Un bosque que murmuraba nombres de los vivos como si los saboreara antes de devorarlos. El habitante de los huesos se levantó sobre Quito y pronunció su sentencia. La ciudad será mi santuario, y cada uno de ustedes, mi raíz. Al amanecer, no hubo amanecer. La negrura seguía allí, como una manta eterna. La gente que trató de escapar encontró que las calles cambiaban de forma,
se torcían, se alargaban, se cerraban en laberintos de árboles y huesos. Las casas se transformaron en troncos huecos. Los edificios altos en gigantescas columnas de madera negra. Los carros en masas atrapadas por raíces que devoraban metal. El bosque había ganado. El bosque era ahora la ciudad. ¿Y si alguien camina hoy por Chillogallo y oye un crujido detrás de sí? Que no mire atrás. Porque el tronco que parece viejo puede tener una cara humana. Y esa cara todavía podría estar respirando.